Hola a todos, buen día jóvenes de historia. En este caso Juan, Chalchi, que tengan un excelente día. Antes que nada felicitarlos compañeros, colegas, porque esta semana es Día del Maestro. Felicidades a ambos. Y bueno, siguiendo con nuestros temas desarrollados en las últimas sesiones, recordando que estamos hablando del periodo de la Nueva España, de la colonia, de este periodo tan convulso de estos 300 años, ya hablamos de unas situaciones importantes en videos previos, de cosas que pasaban en este momento. En el sentir de hoy, estamos hablando desde el punto de vista de la fe, desde la Nueva España, desde las órdenes religiosas que van a llegar a predicar el Evangelio, la palabra del Señor, aquí. Si ven estas frases de que el hábito hace al monje o de más allá, es decir, aquí en la Nueva España fue, y en toda América en general, el periodo de la Nueva España, fue un territorio excelentemente fértil para este tipo de orden religioso, estos grupos que venían de Europa, para traer la buena nueva del Señor, que al fin y al cabo, como el libro sagrado que estuvimos hablando en las clases, la Biblia, el bestseller más famoso de la humanidad, es decir, aquí al no haber gente católica en los indígenas, por obvias razones, por el tipo de religión que ellos manejaban, el periodo de conversión religiosa fue un caldo de cultivo fantástico, porque de una u otra forma, esos 300 años, los primeros 100 años se van a caracterizar principalmente por la conquista de dos formas, la conquista militar y la conquista espiritual, es decir, a sangre y fuego. Es decir, vamos a encontrar muchas representaciones caricaturescas del periodo en donde encontramos a un militar o un sacerdote, según sea el caso, en una mano trayendo un fusil o un arma de pólvora y en la otra mano una cruz. Es decir, por, si lo pusiéramos como un comparativo en ambas manos, ¿por cuál de las dos te vas a convertir el catolicismo, el cristianismo? ¿Por la espada o por la Biblia? Que de una otra forma, las dos eran ocupadas al mismo nivel. Es decir, no había mucha diferencia en este proceso o en este protocolo para llevar a cabo la evangelización. Y el término evangelización, eso quiere decir que tiene que ver con el evangelio, dar a conocer el evangelio de la Biblia a aquellos que no lo conocen. Si hablamos de la palabra evangelio, significa buena nueva, buena noticia y demás. Es decir, son buenas nuevas o a la paz del Señor si lo hablamos en este sistema. Y dentro de la Biblia vamos a encontrar cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una actividad se derivará de estos personajes. Es decir, y el Evangelio es importante porque a diferencia del resto de la Biblia, de todo el canon bíblico que encontramos, este va a ser importante porque justamente la Biblia son los únicos cuatro libros de la Biblia, cuatro partes de la Biblia, el Evangelio según San Marcos, según San Mateo, según San Lucas y según San Juan, que son los únicos que hablan de la vida de Jesús. Si bien cada uno es distinto al otro, no están muy de acuerdo algunos con otros, o suprimen unas cosas con otras, pero aquí lo importante es que por eso los evangelios son de las partes más importantes de la Biblia, porque a diferencia de las demás partes que vamos a hablar de los salmos, el Génesis, el Apocalipsis, las cartas, estos cuatro hablan de la vida de Jesús. Es decir, el personaje fundamental dentro de la religión católica que estamos hablando. Por eso es importante que, antes que cualquier cosa, el indígena conociera la obra de Jesús, la vida de Jesús. Y después podemos empezar otro tipo de partes de la iglesia, de la Biblia y demás, que, para que pudiera ser bautizado y demás. Pero lo importante era que él conociera la vida de Jesús. Esto es algo fundamental para ello, en los evangelios. Y por eso ese proceso de evangelización, dar a conocer el evangelio a los indígenas. Y bueno, entonces, hablando de estas órdenes religiosas, la Nueva España va a ser un gran territorio que va a permitir esta forma de nueva evangelización. Porque aparte, algo que mencionamos en el video de las sesiones anteriores, es esto mismo para los religiosos españoles, para los españoles, los indígenas son adoradores del diablo, del demonio, porque si vemos la imagen de un quetzalcóatl, de una chalchitlicue, sin ofender a la güera, es decir, son imágenes de la Coatlicue muy grotescas, muy burdas, muy ruines,
A diferencia de la clásica imagen, encontramos una virgen europeizada, de un Jesús, de un santo, con facciones finas, cabellos güeros, ojos grandes de color, es decir, ve una piedra con un quetzalcóatl, una serpiente emplumada, una cuatlicue de dos cabezas, en automático decías, adoran al diablo, se acabó, punto. Por ello van a llegar las órdenes religiosas de Europa a evangelizar la Nueva España. Importante, aun cuando llegan muchas órdenes religiosas a la Nueva España, no todas son iguales. Todos son católicos, eso sí, pero hay una gran diferencia en el trabajo entre unas y otras. Y vamos a encontrar que muchas de ellas van a ser los clásicos conventos o los monasterios y demás, principalmente llamados conventos en México, porque el monasterio tiene una característica distinta del monje. Aquí los conventos, ustedes en este caso, bueno, eh, los que son de Morelos, básicamente, ubicamos en la parte norte del estado la llamada Ruta de los Conventos. Es decir, desde Cuernavaca hasta Tetela del Volcán, encontramos en la parte norte de Morelos una serie vasta de conventos a distintas órdenes religiosas. Algunos son franciscanos, dominicos, agustinos. Es decir, estaremos trabajando esta parte de sus actividades. Lo importante de esto es que se van a repartir por todo el país para evangelizar y cada uno va a tener cosas y características distintas para este mismo. El primero de ellos es importante, la orden franciscana, en honor a San Francisco de Asís. Si recuerdan, cuando fuimos a la Catedral de Cuernavaca, la catedral es de características franciscanas. Ya estuvimos hablando en la visita de algunos elementos de índole franciscana. Entre estos sobresalientes, que el franciscano es una orden devoto a la pobreza, a la austeridad. Se le denomina orden mendicante, es decir, que mendiga, que pide limosna, la caridad, dame. ¿Por qué? Porque ellos siguen la enseñanza de Jesús de la pobreza, de la austeridad, y va a ser de las órdenes más pobres en la sociedad. Y por eso, si bien encontramos en Huejotzingo las primeras imágenes de estos franciscanos que llegan en 1524, es decir, Tenochtitlan en el 21 y 3 años después llegan los primeros 12 frailes franciscanos, emulando a los 12 discípulos de Jesús. Y bueno, estos personajes llegan y empiezan a ser un orden de pobreza. Siempre vamos a encontrar a los franciscanos con la ropa o la tela más pobre que hubiera en la región. Precisamente, tomando como consideración la pobreza de Jesús. Y aparte el clásico cordón amarrado a la cintura, literalmente ahí viene esta frase de hay que amarrarse el cinturón, amarrarse cuando estás en pobreza o en ahorro y demás. Hay que amarrarse, apretarse el cinturón, apretarse el cordón. Y bueno, o sea, parte de esto en general que vamos a hablar. Y un poco de las crónicas que hablaban de estos, podemos hablar de lo siguiente, lo que encontramos en las crónicas de estos pobres franciscanos, franciscanos pobres. Y todos ellos pasaban esta desnudez que fue muy grande en aquellos principios, porque los frailes que a la sazón venían de España no usaban más ropa que la que traían vestida, y aquella que se les acababa en poco tiempo, y no había sayal ni de qué hacer, sino eran mantas de algodón teñidas de pardo. Es decir, la ropa más pobre que pueden encontrar era la ropa franciscana. Esto va a ser parte de su característica. Continuando un poco más de esto, encontramos a los dominicos, o también llamados los perros de Dios, los perros guardianes de la fe. Son en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundados allá. Y tanto los franciscanos como los dominicos se caracterizan por ser evangelizadores, llevar la palabra del Señor por todos lados. Aquí el punto de esto, la parte romántica, recordando que la parte católica tiene muchos sueños premonitorios que desde que Dios se le aparecía en los sueños a alguien, quería significar esto. Muchos santos importantes van a tener visiones de Jesús, hablándoles de ahí, de la zarza ardiente, de Dios, de alguna virgen. Es un periodo fantástico de apariciones y visiones religiosas. Y el nombre básicamente se deriva de un sueño que tuvo la madre de Santo Domingo de Guzmán cuando estaba encinta.
decía que ella vio a un perro que llevaba en el hocico una antorcha aquí amarrada, pero pegada al hocico mordiéndola básicamente. Y la señora, creyente de Dios, creyente de Jesús, de todos los santos, e interpretó que el hijo que llevaba en sus entrañas era el portador de la luz de Dios. O sea, porque la palabra dominico significa dominicanis, can, perro, es decir, perro guardián de la fe. Y que con esta luz, este hijo simulando al perro, iluminaría las conciencias. Ese iba a ser todo un maestro de la fe, de la religión, aquí andando el Señor. Por eso, desde aquí viene esta parte visionaria, romántica, idealística y un tanto mágica de la parte católica. Si ustedes van al convento de Tepoztlán, el convento de Tepoztlán es dominico, tiene ojos de perritos por algunos lados. Se van a establecer muchos de ellos en Oaxaca y en Morelos. Aquellos que vayan a Oaxaca alguna vez, ir al convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca es una cosa hermosa y sublime y te abruma todo el arte, la parte arquitectónica barroca que hay en Oaxaca. Es un convento grande, poderoso, fuerte, estructurado, pero el arte que hay ahí dentro, el diseño, como maestro de historia te hace sentir paniqueado, fascinado, brutalmente llamado a observar. Si un día pueden ir, es un paseo hermoso ir a Oaxaca, a esta parte. O sea, la parte colonial oaxaqueña es brutalmente demencial, es hermosa. Bueno, otra orden. Este video nada más hablaremos un poco de algunas para que ustedes me saben un poco o mucho más de las que faltan. Así que ya tienen algunas tareitas que estaremos simulando. Aunque hagan berrinche y que la güera haga caso. Y bueno. Ok. Siguiendo con esto, los agustinos. Llevan el nombre justamente en honor a Santo Domingo de Guzmán. Perdón, a San Agustín, el gran teólogo. Bien, además estaba confundido con San Agustín, doctor de la iglesia, es decir, de los grandes pensadores y demás aquí. Aquí los agustinos van a tener un hábito negro ya por indicaciones desde el mismo Vaticano y demás. Es una orden básicamente por hacer grandísimas construcciones monumentales, poderosas, desarrolladas, estructuradas, para que se viera la gran obra de Dios que se trabajaba en este momento aquí. Llegan años después, hasta el 33, es decir, tardan casi 12 años en llegar aquí a trabajar. Pero si ustedes van a Hidalgo, encontramos muchas horas agustinas muy bonitas y demás. En el estado de Hidalgo establecieron bastante. Y bueno, o sea, aquí encontramos que un dato anecdótico de los agustinos, que ellos establecen también en el Estado de México, en el poblado de San Agustín de Acolman, del Tribunal de San Agustín, son los creadores de las pastorelas, de las posadas aquí, que de una otra forma, esta pastorela y esta posada es forma de evangelizar a los indígenas. Si ustedes han visto una pastorela normal, real, que no sean las pastorelas cómicas que vemos actualmente ya representadas, las pastorelas son las clásicas representaciones, las obras de teatro, en donde vemos cómo el diablo quiere quitar a los pastores de llegar a adorar al niño Jesús. Y al fin y al cabo, como estas son obras de teatro, se ponían en los atrios de las iglesias, en los patios y demás, para que la gente del pueblo que no conocía mucho de Jesús, con esta obra de teatro se identificara, porque al fin y al cabo los pastores eran ellos mismos representados, la gente del pueblo, y que vieran cómo las tentaciones del diablo, del mal, atentaban contra el nacimiento de Jesús y cómo buscaban sabotearlos y demás. Es decir, ustedes conocen las pastorelas, pero que al fin y al cabo la palabra del Señor va a ser la que triunfe al final y que permite que el pastor llegue a venerar y adorar al niño Jesús. Es decir, las pastorelas son obras de teatro para que nosotros nos convenzamos desde nuestra ignorancia de lo bueno y lo malo y quién es Jesús y que hay que ir a bendecirlo, adorarlo, como estos pastores de la antigüedad. Es una forma muy buena y los catecismos, las posadas también se dan en este momento en San Agustín de Acolma para evangelizar a este indígena descreído, indígena ignorante, de quién es Dios, quién es la Virgen, quién es San José y lo malo que es el diablo saboteando la obra divina. Encontramos una orden más, los jesuitas, en honor a San Ignacio de Loyola, un gran teólogo.
Es decir, esta orden de los jesuitas sale a partir de la contrarreforma de la Iglesia Católica. La contrarreforma es el movimiento que sale en contra de la reforma protestante. O sea, la reforma protestante, si ustedes lo han visto, lo recuerdan, es el movimiento que surge en Europa en contra de la Iglesia Católica, la reforma de Lutero y demás, que se separa de la Iglesia Católica para hacer un nuevo grupo religioso, la reforma protestante, los protestantes. Con Lutero, con Ulrico Zwinglio, con Calvino, con los personajes. Y la Iglesia Católica, al ver que mucha gente se cambiaba de religión del catolicismo al protestantismo, crea la contrarreforma, es decir, ir en contra de la reforma protestante. Y los jesuitas son el resultado de esto mismo. Y básicamente ahora es luchar, es una compañía religiosa encaminada a luchar por la fe de Cristo para recuperarlo, básicamente. Perdón. Estos jesuitas van a ser la orden evangelizadora importante, pero también intelectual. También parte de la Inquisición van a crearla ellos. Pero básicamente ellos son los fomentadores de la educación. Crean muchos conventos, muchas escuelas para evangelizar y para educar a la gente, para enseñar a leer y escribir. O sea, los jesuitas es un orden intelectual, la más importante de todas en el ámbito intelectual. Como tal, terminamos nada más este video mencionando esto, que algunas más van a encontrar las carmelitas, hipólitos, dieguinos, mercedarios, órdenes femeninas, es decir, capuchinas, y tendrá que ver con su tarea, que posiblemente se las voy a mencionar en el video y en la tarea al final. Sin más por el momento, gracias por todo y seguimos en contacto. Feliz Día del Maestro, colegas, compañeros, y ahí nada más un pequeño videito para empezar a ver algunas cosas. Ya en clase abundaremos un poco más de esto. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado un excelente día con sus madres el 10 de mayo y felicidades, Chalchi, por tu Vanesita. Cuídate mucho, a ti y a la mini Chalchi. Y Juan, saludos a tu mamá. Felicidades y nos vemos. Seguimos en contacto por redes de siempre, por el grupo de WhatsApp, por Classroom. Suscríbanse al canal para que te lleguen las notificaciones de los videos y nos vemos. Bye.